Yo si me pongo acá, ¿se escuchará bien el audio? Probando 1, 1, 2, 2. Hola cocos, ¿cómo están? ¿De qué vamos a hablar? El día de hoy en Vulnerable, que justamente ayer tuve como un episodio de ansiedad y me di cuenta que justamente toda esta semana vine hablando de eso, que es el miedo, ¿no? Como que yo siempre digo que para mí el miedo es un personaje, porque me gusta pensar las emociones como personajes, no sé por qué, tipo como intensamente, como temor. Siento que el miedo es un personaje, una historia mal contada, porque siempre creo que nos comimos la peli de que el miedo es malo, o de tipo ese suspenso de, bueno, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que me va a quitar? ¿Por qué existe el miedo? ¿Por qué tenemos que sentir miedo, no? O sea, si nos vamos a la biología y al darwinismo, obviamente diríamos que, bueno, por la supervivencia, porque es lo que el miedo hace que nos adaptemos al mundo que nos rodea. Pero claramente no voy a ir por el lado de la biología, sino voy a ir más por un lado de filosofía y de lo que vengo pensando y lo que vengo sintiendo, lo que es el miedo. Para mí, una persona con ansiedad. Nos reímos para no llorar. Nada, cuestión, me costó mucho primero justamente hacerlo entrar al miedo y entender que es un personaje, una historia mal contada. Especialmente por esto, ¿no? Porque vivo en una sociedad donde es jodido trabajar con el miedo, es jodido ser amigo del miedo, porque además de vivir en un país latinoamericano donde jugártela siempre va más por un lado económico y por una posición de poder, entonces como que eso entra mucho en juego cuando vives en un país latinoamericano. Bueno, en mi caso yo vivo en Argentina, entonces capaz si estás en un buen puesto de trabajo o estás bien con la facultad y capaz te la querés jugar por ese lado, o inclusive con las relaciones sociales también, capaz te la querés jugar un poco más y decís, che, pero estoy bien en este colchón. O sea, ¿por qué quiero sacar el colchón y golpearme tanto, no? Una cosa creo que hay que saber diferenciar, que es el miedo por propia elección de decir, bueno, sí, esto me va a joder, me va a molestar, pero otra cosa es el miedo tipo que va a suceder y vos no lo elegís, porque, o sea, te preparás totalmente distinto para esas dos opciones que te va a traer la vida, como que es totalmente diferente. Entonces, bueno, primero desde ahí, ¿no? Desde la base de que cuesta ser amigo del miedo, primero y principalmente, cuando vivís en un país donde hay mucha incertidumbre, como que no sabes por qué van a hacer una marcha durante 7 días, no sabes si el dólar va a subir o va a bajar durante un mes, si el presidente le pinta o no le pinta hacer ciertas cosas, si hay paro de subtes y un montón de cosas más, que eso justamente también genera miedo, desde lo más banal, como por ejemplo tengo que tomarme el subte para llegar a la facultad y justo hay paro y no llego y ahí entra el miedo. Y la otra es el miedo de decir, che, yo acá voy a perder cosas. Pero por eso digo que el miedo es un personaje, una historia mal contada, porque yo no creo que el miedo quite, yo no creo que el miedo saque, todo lo contrario, creo que el miedo justamente, como diría Darwin, es lo que nos hace evolucionar. Creo que al contrario, no es que nos quita, sino que nos da a entender de que tenemos muchas cosas a nuestro alrededor, ¿no? Muchas cosas a nuestro alrededor y muchas cosas por mejorar, inclusive. Ay, es que me da una vergüenza que me escuchen mis vecinos. No hay presupuesto para un buen micrófono. El micrófono es el mate. Entonces, nada, yo creo que el miedo, al contrario, no quita, no saca, sino que te da condiciones y te da la noción de dónde estás parado en el casillero de la vida, lo que es la libertad, y también te diferencia de las otras 1000 emociones que estás teniendo en tu vida. Entonces, nada, cuestión que esta semana hablé mucho sobre el miedo, porque bueno, al ser una persona ansiógena, volver a adaptarme a ciertas rutinas que ya había tenido y entrar en vacaciones hace que tenga que estar pensando el triple de no caer en las tentaciones de los pensamientos negativos. Y ahora tener que volver a la exposición como que me genera cierto miedo. Pero bueno, también creo que pensar el miedo como un amigo y no como un enemigo me va a hacer mucho mejor, como que siento que no va a ser tan catastrófico. Bueno, cuestión, de vuelta con el miedo.
Yo siento que el miedo es re gratificante también, porque muchas veces hacemos ciertas cosas que generan miedo y te das cuenta que lo pudiste hacer y que eso es un gran paso y que desbloqueaste como un nuevo nivel en tu vida que pensaste que nunca lo ibas a hacer, pero sin embargo lo hiciste, o capaz lo hiciste de manera re inconsciente, pero lo hiciste, en fin, el cabo. Y capaz también, bueno, es más lo que trabaja la cabeza, lo que realmente era esa realidad con el miedo. Entonces, nada, es difícil el miedo todavía me pasa, pero es como les digo, siento que primero y principalmente el miedo me da la noción de que no hay nada prescrito, que no hay nada, por más de que yo lo piense y diga, bueno, yo quiero que sea así, quiero que sea de esta manera, el miedo me está diciendo, mira, la verdad no la tengo ni yo, no la tenés ni vos, ni nadie, porque todo nada es rutinario, todo cambia, todo se transforma. Entonces, nada, primero el miedo me da esa noción de que no existe una verdad absoluta y que tampoco la va a existir, que solamente tengo que agarrarlo de la mano y seguirlo, porque comprendo también que él tiene una mala fama y que a veces creo que el propio miedo tiene un miedo desde él mismo, porque también da la noción del éxtasis, que justamente es lo otro, te da la noción de estar vivo, de decir, che, tengo cosas que puedo llegar a perder y otras cosas que puedo llegar a ganar. Vieron que es re común ver en las películas que dice, bueno, me animé a cierta cosa porque no tenía nada por perder, ya estaba todo por perdido. Bueno, yo no me animé porque tenía muchas cosas por perder. Bueno, totalmente, o sea, creo que es una de las filosofías que más solemos escuchar y más solemos tener en la cotidianidad. Entonces, primero te da la noción de éxtasis, de, che, estoy vivo. Y creo que es otra noción muy importante el miedo en nuestra vida, de saber que estamos vivos, porque es darte cuenta de que estás cómodo o no estás cómodo y que puedes jugar con él. Como digo, el amigo puede ser, el miedo puede ser nuestro amigo y no es necesario que sea el enemigo. También el miedo siento que es amor, siento que es el primero en decir, che, estamos en esta, estamos en el amor y en cualquier tipo y forma del amor que está ahí para decirte, mira, cuando estoy con esta persona bajo la guardia, cuando estoy en este momento no sé qué puede llegar a pasar. Por eso también vuelvo al ítem 1, de que el miedo me da la noción de que no sé, no lo voy a saber nunca qué va a venir del futuro y qué va a venir del presente. No lo sé, nada más me queda agarrarlo de la mano. Entonces también siento que es amor el miedo, siento que más, creo que él mismo también tiene más miedo del amor de lo que los seres humanos tenemos. Trae noción del amor, también de la tristeza, pero tampoco ver la tristeza como algo ambiguo y malo, porque yo no creo que la tristeza sea malo, sino que justamente todo lo que representa el agua. Todo como el agua uno se le pide cosas al agua, entonces no sé, creo que la tristeza y la lloración, vos estás sacando cosas para traer cosas nuevas en tu vida, porque al agua se le piden las cosas, no al fuego, el fuego es para quemar las cosas, para sacar las cosas en la vida. Entonces siento que es redigna también la tristeza con el miedo, porque justamente, como bien decía antes en las frases de las películas, hay algo que estás por perder y es algo que justamente es algo que capaz vos construiste, que te costó mucho tener o que justamente se te está dando y no lo podés creer. Y también el miedo te da esa noción de que estás en una realidad, que no estás en un sueño, porque justamente lo podés llegar a perder. En cambio, si estás en un sueño, no es tan la tragedia, no está tanto ahí, porque también trae esto el miedo, ¿no? La noción de que estamos en un presente, de que vivimos en una realidad, y tanto una realidad personal como una realidad con 91 personas, o sea, es re loco, pero el miedo también trae eso, que también se puede compartir. Esa es otra de la noción que tiene el miedo. Hay miedos que podés compartir y a través de ese compartir, a través del diálogo, vos te das cuenta también que somos muy humanos, que capaz todos compartimos el mismo miedo, el miedo a morir, el miedo al tiempo, el miedo al futuro, el miedo a no saber si te vas a recibir, el miedo a no saber si vas a cumplir ese sueño, el miedo de me voy a ir al extranjero, el miedo de, che, no sé qué voy a hacer con esto o X cosa, tengo miedo al tacto. Entonces también te trae ese miedo de que lo puedes compartir con otros y también con uno mismo, que ahí te das cuenta también que te da la noción de que estás con vos mismo, porque por algo está retumbando en el cuerpo y que por algo vos lo necesitas. Así que nada, siento que es re loco el miedo, todo lo que puede traer y todo lo que puede sacar. Creo que es una condición, vuelvo a decir, muy digna, que vale la pena sentir miedo.
Y el tema, creo que la parte más linda para mí es cuando sabes que tenés miedo, que decís, bueno, me pasa esto, todo lo otro, que ya llega un momento en que dejas de esquivarle el miedo. Como te digo, ya dejas de entender que es un enemigo y cuesta una bestialidad. Pero bueno, cuando ya dejas de entender que es el enemigo, porque ya te recansaste 91 veces de esquivarlo, es cuando justamente te animás a ser su amigo, te animás a hacer eso que venías dando vueltas, que venías esquivando, que venías bajando antes de la parada del bondi, que venías hosteando y todo eso, y lo invitas. Y te das cuenta que, bueno, que pueden pasar dos cosas. La primera, me acaba de llegar un mensaje de mi papá, perdón. La primera que te puede llegar a pasar es que no haya sido tan terrible, sino que, bueno, justamente aprendiste de eso, que te encantó, que fue una experiencia que te diste cuenta que tenías que vivir. Bueno, mi papá me sigue mandando mensajes, papá, estoy en una, papá me está sacando de mi filo. Y la ladera, la puta madre. Hoy no es mi día. Bueno, se bancan el ruido de la ladera, porque yo no puedo hacer más lo que estoy haciendo. Entonces tenemos dos opciones. Esa es la primera que salga todo dentro bien, porque nunca vamos a ver lo que es bien y lo que es mal, porque para mí también lo mal, también tenemos una connotación muy negativa. Y después la otra en que, bueno, sí, puede ser que haya salido medio trambólico, medio... pero también te sacás como esa espinita de, bueno, che, lo hice, me saqué la duda, ya está ahí, y cuesta verlo, porque obviamente te vas a sentir medio raro, pero transítalo porque el miedo también es transitar. El miedo no solamente es compartir, acompañar, también es transitar, y creo que de ahí también pueden hacer cosas hermosas de lo que es el miedo. Y vuelvo a decir lo mismo siempre, cuesta un montón el miedo, o sea, vengo escribiendo mucho, es que les digo, esta semana, porque más ayer me agarró mucha ansiedad pensando en el futuro y lo que podría implicar, pero justamente después medité, les recomiendo meditar para las personas que necesitan bajar 3 cambios. Dije, che, pero el miedo me está dando esta condición de estoy viva, de que lo necesito y de que me va a hacer mejor persona, porque no es que yo no me veo el día de mañana cumpliendo todos mis objetivos, todo lo contrario, lo veo, sé que voy a tener que hacer muy amiga del miedo en todo este transcurso, pero quiero que sea bienvenido. Y si tendré que respirar 91 veces lo haré, si tendré que frenar las veces que tendré que frenar lo voy a hacer, porque es mi amigo. Y como todo amigo necesita su tiempo, necesita palabras, necesita procesamientos, necesita que esta relación sea mutua, que florezca, que sea grata, que haya una gratitud en ese ida y vuelta. Entonces, nada, venía hablando de esto, quería sacar esto del miedo y nada, y también grabarlo para tener el video acá, para que ustedes no se queden sin video. Así que nada, esto fue Vulnerable. Soy Mar, pueden seguirme en Instagram como Martina A. Vizcarra, y nos vemos en el próximo episodio y capítulo de Vulnerable, que prometo ver cómo puedo hacer para subir esto de vuelta a Spotify, porque como se darán cuenta no hay micrófono, es todo un tema, pero yo lo voy a solucionar. Así que nada, nos vemos en el próximo viernes. Chau, chi.